Bueno, la verdad que pues fue primero muy emocionante y de verdad que fue un reto muy, muy, muy grande el pues participar en un proyecto que definitivamente no solamente es suspenso, es misterio, es intriga, sino que además tiene un tema mental y como muy, muy grande y creo que eso digamos que lleva la historia a un lugar muy, muy interesante, ¿no? Como definitivamente descubrir por dónde viaja la mente humana, ¿no? Creo que eso fue muy retador también. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Este día para nosotros es un día de celebración. Qué rico compartir con ustedes la sustituta y es para mí un honor poder tener la oportunidad de trabajar en una obra maestra del maestro del suspenso de Colombia, que es Julio Jiménez. Es tremendo honor. Sé que les va a gustar esta historia y vamos a tener mucho de qué hablar hoy. Bueno, a mí, pues, para mí requirió mucha concentración. Creo que un papel de psiquiatra no es como algo que uno hace en la vida diaria, entonces sí requería para mí mucha concentración porque digamos que mi energía puede llegar a ser mucho más volátil, pues como mucho más arriba y este personaje pues requería mucha eh, como internamente mucha frustración, fue un personaje muy traumático y creo que pues sí requería como atravesar un tema muy profundo emocionalmente. Realmente los retos fueron varios. Primero había que construir como unas 4 capas en el caso de mi personaje, 4 capas casi que de 4 mujeres, una complejidad en la construcción mental también, con una investigación muy profunda, con la asesoría de 2 psiquiatras que estuvieron conmigo, hablando mucho del tema. Quería entender realmente cómo funcionaba el cerebro de mi personaje, y cómo se estructuraban sus relaciones en la historia. Entonces, construir estas 4 capas y entender cómo funcionaba psiquiátricamente, psicológicamente el personaje y cómo era su manera de pensar, de relacionarse en consecuencia de actuar. Sí me exigía en el set una apertura diferente, una conciencia distinta y me obligó a generar 2 cosas, que es nunca lo que estoy pensando está relacionado con lo que estoy haciendo. Y eso fue un ejercicio de disociación para mí como actriz muy interesante. Yo creaba un discurso de lo que estaba pensando y un discurso de lo que estaba haciendo separado y para mí fue muy divertido y muy retador, que es el reto que me quise poner en este personaje. Todo mi discurso interno iba en otra línea muy distinta a todo el discurso que estaba llevando de dientes para afuera, porque creo que eso es lo que pasa con esta serie, nada es lo que parece. Entonces, yo quise ponerme ese reto esta vez como actriz, digamos que tenía 2 diálogos permanentes, que era el que estaba dentro de mi cabeza, lo que realmente estaba pensando, mientras el otro me estaba hablando, y lo que yo respondía, que era un discurso muy distinto, era a veces incluso casi opuesto. Pero en mi caso la salud mental es algo que precisamente en este momento estoy trabajando como pues más allá digamos, en el caso de Berta, como ya un tema pues de disociación, pues que ya es otro caso. En el mío, pues personalmente es como, ¿sabes? Como estos picos de ansiedad, la depresión, como bajones. Yo creo que finalmente eso te hace entender un poco la humanidad, ¿no? Como somos humanos. Y desde ese punto, creo que cualquier personaje al que te enfrentas te pone en otro lugar como mucho más sensible y claramente me sirvió mucho pues como el entender digamos, los traumas de la infancia o los traumas que le suceden a uno como en la vida, cómo se ven reflejados pues en el presente, ¿no? Y pues eso es lo que le sucede a Mabel un poco, como el trauma emocional para ella y pues como también físico
eh, pues, digamos que empieza a afectar su vida diaria, su vida laboral, y creo que sí me ayudó mucho eso, como a entender un poco cómo se relaciona uno desde, digamos, la parte más humana de uno con, digamos, el resto de las personas y el resto de lo que te rodea. Mi Omar, en mi caso, para mí realmente sí fue un descubrimiento mi investigación en esta serie. Cuando hablamos de salud mental, sobre todo después de la pandemia, hablamos de cosas muy superficiales. Creo que el cerebro humano es tan complejo. Si nosotros los seres humanos nos tomáramos un ratito para estudiar lo que pasa en nuestro cerebro y cómo funcionamos, creo que podríamos entender un poco más, inclusive ser un poco más compasivos con los procesos de los demás. Para mí fue todo un descubrimiento, a pesar de que en la pandemia hablamos tanto de ansiedad, hablamos tanto de depresión, hablamos tanto de salud mental, se tocaron temas que tal vez no eran tan comunes de socializar y hablar. Cuando llega este personaje a mí, empiezo a meterme en un universo realmente desconocido para mí, que es el cerebro humano. Hasta ese momento yo nunca me había dedicado realmente a entender cómo funciona un ser humano que tiene una historia de vida como la de mi personaje, o qué es lo que pasa, o cómo procesa nuestro cuerpo y nuestro cerebro las historias que va teniendo que vivir para defenderse o para acoplarse. Los procesos de salud mental creo que todavía son muy desconocidos para nosotros y que tenemos muchos juicios. Cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos de trastorno de la personalidad, cuando hablamos de ataques de ansiedad, la gente todavía desconoce y juzga muy fácilmente. Incluso hablando con la Asociación de Esquizofrenia de Colombia, me decían, es que hay rechazo y hay discriminación para la gente que está pasando por estos procesos. Y realmente es solo ignorancia. Si nosotros supiéramos cuál es el proceso, supiéramos que eso tiene un tratamiento y supiéramos realmente cómo ve cada persona que está pasando por estos procesos la vida, cómo la ven, qué es lo que sienten, pues podríamos ser un poquito más empáticos, compasivos y entender, poniéndose en los zapatos de otro, qué significa atravesar por estos momentos realmente. Creo que hemos hablado muy poco del tema de salud mental y que siempre que lo hemos hablado ha sido demasiado superficial. Sería muy lindo que pudiéramos empezar a tener esas conversaciones un poco más profundas y más abiertas. Pues yo te voy a contar realmente lo que yo siento de eso. Para mí, Julio Jiménez evidentemente ha sido un hombre inmensamente importante en la historia de la televisión colombiana. Ha sido un tipo que se ha arriesgado a contar las historias desde otros puntos de vista, ha cambiado el rumbo de la televisión repetidas veces. Pero además de eso, Julio Jiménez tiene un significado para mí muy especial, y es que ustedes saben que mi abuela Teresa Gutiérrez, sus grandes personajes de la historia de su vida los hizo con Julio. Julio se los escribía a ella. Entonces, cuando llega a mí la noticia de la sustituta y de que querían que yo hiciera este personaje, yo sentí que mi abuela me lo había mandado. Para mí fue como un mensaje muy claro, porque estoy segura que si nos devolviéramos en el tiempo, Julio le hubiera dado este personaje a mi abuela. Es un personaje que él estructuró, yo creo que pensando en el carácter de ella de alguna manera. Él nunca me lo ha dicho, este es mi sentir. Si mi abuela estuviera aquí hoy, tuviera mi edad, estoy segura que la habrían llamado a ella para hacer este personaje. Y yo me emocioné muchísimo. Pensé que no iba a tener la fortuna nunca de trabajar con Julio, y cuando me llega esta oportunidad sentí que era un regalo para mí trabajar con él, y además que me lo había mandado mi abuela de cierta manera. Lo tomé como un regalo con todo el compromiso y con todo el amor. Y realmente sí siento que es un honor poder pertenecer a una historia del maestro del suspenso de Colombia, un tipo de verdad que ha hecho la diferencia en todos sus personajes, sus maneras de contar las historias. La sustituta está escrita por Julio y por Iván, y la adaptación para televisión está hecha por Pedro Miguel Rosso, que tiene un equipo con Juan Vilis increíble, y creo que hicieron un trabajo tan bonito, tan especial. Aquí en esta serie está combinado todo lo que hemos visto de Julio Jiménez. Es como un Julio Jiménez reloaded, un Julio Jiménez con más fuerza, y se fue hasta lo profundo sin ningún miedo. Todos los personajes tienen una complejidad y tienen el color de Julio Jiménez, que eso es muy especial porque la gente no se arriesga a hacer eso en la televisión comúnmente.
Me siento totalmente afortunada de este regalo que me dieron de que yo poder interpretar un personaje de Julio y un personaje de tal magnitud y de tal complejidad. Para mí ha sido un reto y un verdadero regalo. Todos los personajes tienen un lado oscuro, todos. Que pues eso fue como, wow, todos, ninguno es blanco. Y de hecho, pues Mabel intenta hacer esa luz como, como por ahí, pero tiene mucha oscuridad por dentro, pues como también un trauma muy grande que pues se ha desarrollado como con su mamá, pues, con Antonio, y, y creo que fue muy lindo como, pues que sucede como los seres humanos tenemos eso, ¿no? Somos luz y somos oscuridad y pues creo que si no hay oscuridad no hay aprendizaje, ¿no? Creería yo, como también uno aprende muchísimo, digamos, en la profundidad. Y, y sí considero que Mabel en medio de su oscuridad y en medio de todo lo que tenía que estar trabajando, ella solamente quería como hacer algo que fuera como que le trajera luz a alguien, simplemente, ¿sabes? Como atravesar su dolor, como dejarlo a un lado incluso, como por más de que los tratara de pilotear, su única necesidad era como yo necesito sacar de la oscuridad a alguien y de pronto sacando a esa persona de esa oscuridad me puedo sacar a mí de la oscuridad. Pues es que aquí nada es lo que parece. Recuerden que aquí nada es lo que parece. Aquí el bueno y no sé, o el malo. Ustedes van a tener que resolver esos misterios. No quiero responderte exactamente a la pregunta de quién es el antagonista, quién es el protagonista, qué tan oscuros somos todos los personajes o qué tan claros, porque eso hace parte del misterio de lo que, cómo se desarrolla la historia que ustedes van a tener que ir descubriendo. Lo que sí les puedo decir es que la historia da unos giros muy impresionantes, inesperados. eh, y lo que me parece espectacular de esta historia es, sí, es suspenso y es melodrama, pero tiene algo de descarado. Nosotros nunca somos capaces de hablar del lado oscuro de los seres humanos así. Imagínense por un segundo que se quitaran los filtros y que se viera todo lo que uno piensa en el día, en un mal día de nuestras vidas. Si todo lo que nuestros pensamientos estuvieran en voz alta. Esta es mi sensación cuando veo La Sustituta. Es como, aquí no hay filtro. Aquí nadie se calla la jeta un segundo porque está diciendo eso, porque está haciendo eso. Es como si nos hubieran quitado el deber ser y nos hubieran puesto un altavoz en nuestros pensamientos. Realmente el ser humano no está tan lejos de esa oscuridad. Realmente la mente humana tiene unas capacidades y unas dimensiones que nosotros no conocemos y que no le hemos puesto el altavoz. Y esta historia tiene tantos matices, tantos giros, tantos misterios por resolver que no les quiero responder acerca de si son antagonistas o protagonistas. Quiero más bien decirles que son personajes profundos, misteriosos, con giros inesperados, pero sobre todo eso, tienen un altavoz permanente y pueden verlos sin filtros. Es como una radiografía al cerebro, es como realmente sin pena vamos a contar que los seres humanos somos esto también. Y eso me parece muy descarado, a veces descarnado, a veces fuerte de ver, a veces fascinante de ver porque genera como un poquito de morbo. Y creo que eso es lo fascinante y lo distinto de La Sustituta. Nosotros no siempre en la televisión nos arriesgamos a contar unas historias con este color, con este olor, con esta carne. No nos arriesgamos porque tal vez no tiene mucho de comedia, que es lo que la gente está acostumbrada a ver. Fue muy desgastante emocionalmente y yo lo primero que hice cuando terminé de grabar fue irme al mar sola. Fui como 10 días al mar sola. Necesitaba como que el mar me limpiara y me recargara y como que volviera como esa energía mía, pues de Rami, porque sí fue como mucha entrega emocional. Tanto que pues como, sí, como que yo, o sea, como que a veces uno cree que, claro, como pues está ahí como
en escena y es como, listo, yo soy consciente de que o sea, esto no me pertenece, pero yo, pues mi imaginación cree que sí estoy viviendo esto y por ende mi cuerpo vive esto, mis hormonas viven esto. Y es como, luego te das cuenta que llegas a la casa y no sabes, como lloras, pero y no sabes cómo equilibrarte. Y yo salí, dije, necesito el mar, necesito mar. Y ya después hice como, sí, como todo un proceso, pues, como de soltar y digamos, sí, como volver a regular esa energía. Muy, muy especial este proyecto para mí como actriz porque me exigió otras cosas, no solo después, sino durante. Durante la grabación de La Sustituta, yo tuve que tomar decisiones de cómo vivir el proceso. Es decir, no me quedé en mi casa, me quedé en un apart estudio en Bogotá, un poco más cerca de mi lugar de trabajo, y no quería traer la energía del set a mi casa. Entonces decidí generar como un ritual, digámoslo así, para poder grabar esta serie y estar tranquila para en los fines de semana llegar a mi casa y realmente desconectarme si fuera un día el domingo de lo que estaba pasando el resto de la semana con mi energía y con mis emociones, porque como ustedes bien saben, una de las cosas más importantes del trabajo del actor es que nosotros estamos 12 horas del día haciendo otro, pero el cerebro no distingue qué es ficción y qué es realidad. Por ende, las emociones del cuerpo se toman como una verdad para tu cerebro. Entonces, uno sí tiene que tomar decisiones para cuidarse. Yo tomé varias. Durante la grabación de la serie no viví en mi casa, venía solamente el fin de semana para tratar de desconectar. Antes de entrar a mi casa, después de grabar todos los días al apartamento donde me estaba quedando, realmente me sacudían la puerta y a veces no entraba ni con los zapatos ni con la ropa completa, porque sí es una historia que me exigía mucho. Llegaba muy cansada y con la energía drenada, drenada, drenada. Entonces llegaba, hacía esos rituales que les digo, me bañaba con sal, y para poder descansar realmente y dormir tranquilamente, hacía unos ejercicios de respiración y ya, me desconectaba, estudiaba lo del otro día y así toda la semana, 12 horas diarias. Entonces, el fin de semana venía a mi casa y era como, ¡ting! ¡Ay! Ya, cambio de chip. Cuando acabamos de grabar la serie, evidentemente yo estaba muerta al cansancio y también hice lo que dice Rami, necesitaba desconexión, necesitaba descanso, ojalá mar, siempre el mar es una buena opción. Eh, y estuve siempre muy agradecida porque es que aprendí tanto de todos los médicos con los que hablé para entender mi personaje, aprendí tanto, me dio tantas herramientas también, la investigación, que fue un deleite para mí transitar por todas esas emociones tan distintas y por todos esos estados de la mente tan distintos. Lo único que sueño realmente es poder vivir como mi abuela, y además aquí la tengo, aquí está siempre muy cerquita a mí, eh, poder llegar a mi último año de vida, al que me corresponda irme de este plano, y seguir haciendo lo que me gusta, que es actuar. Ese es mi único sueño y quiero de ahí en adelante todos los personajes que se les ocurran, con todas las dificultades que vengan, hombre, mujer, perro, lo que me toque, porque de todos he aprendido mucho y todos han sido una gran sorpresa para mí. Yo voy a decir una palabra que reduciría lo que yo viví con cada uno de los actores. Y pues con las actrices, con Maya, con Geraldine, no tuve, pues no compartí mucho en el set, pero con Maggie y con el resto de los actores, la generosidad. Para mí eso fue lo que llenó para mí todos los días que estuve en rodaje, todo lo que me daban y lo que me hacían sentir fue el motor para mi personaje, sin duda alguna. Qué bonito. Me uno a la palabra generosidad porque eso también es muy lindo en un proceso creativo es fundamental además. Fue muy lindo poder compartir entre tantas mujeres tan talentosas y tan generosas. Evidentemente, en el proceso de las entrevistas todos nos preguntan y ya me han ido preguntando varios, ¿quién es el hombre protagonista?
Y hay como una necesidad de estructurar la historia de manera tradicional, ¿no? Pero no entiendo, ¿quién es la protagonista y quién es la antagonista? Pero entonces tú eres la protagonista, pero entonces ¿quién es la antagonista? ¿Y quién es el protagonista? ¿Y la historia de amor con quién es? En esta serie, nada es como debe ser. No hay un debe ser. Es como, es la vida, amigas, así es la vida. Y me siento feliz de que sea la historia de estas tres mujeres, cómo se entrelazan estas tres mujeres y lo que empieza a pasar entre ellas tres cuando la vida las junta, cómo cada una se modifica a la otra. Y yo quiero decirles que a nivel creativo y a nivel de trabajo, para mí ha sido una delicia trabajar con Geraldine, con Rami, con Catherine, eh, con Carmenza, Carmenza. con Silvia. Carmenza, Silvia, puras mujeres generosas, puras mujeres talentosas, mujeres comprometidas. Eh, yo creo que ya tenemos que sacar de taquito ese discurso que entre las mujeres nos damos duro. No es mi experiencia, no me identifico con esas palabras. Yo he recibido solo amorcito y buena onda. Y creo que eso también se ve en la serie, se ve reflejado claramente en la serie.